Ambos. Pero solo habían manipulado el ojo izquierdo. Cuando yo salgo de ahí, los médicos al otro día van, retiran las vendas y ahí es donde encuentran que yo estoy ciega, completamente ciega. ¿Por qué completamente ciega? Porque cuando yo fui niña, un rayo solar me penetró el ojo derecho. Y por ahí ese ojito no veo, o sea, sí veo, pero muy borroso, ¿cierto? Entonces quedé completamente ciega. Entonces, claro, ese dilema para mí, esa confrontación fue terrible. Claro, ¿qué piensa una mujer de 19 años, hermosa, bella, en la rama militar, y estar completamente ciega? ¿Qué se le pasa en ese momento, María Eugenia, por la mente? Lo único que se me pasa es la muerte, o sea, quererme morir. ¿Para qué vivir? Si era una mujer tan dependiente de observar, de mirar, de elegir, este me gusta, este no me gusta, este es feo, este es pobre, este es rico, esto es lo que me queda. Entonces, claro, yo dependía totalmente de mis ojos. Entonces, el no tenerlos, ¿para qué vivir? Se me había acabado todo. Se vino ese cielo que algún día tuve, se volvió en mi infierno. Y en un momento a otro, no pasaron ni una semana, no, el mundo cambió así, completamente. Eso fue instantáneo, o sea, fue darle el sí y tenga, como paradójico pues, pero ahora que lo veo espiritualmente, yo digo, o sea, es la mejor bendición que yo he tenido en mi vida. ¿Entonces la enfermedad de María Eugenia queda solamente en los ojos o seguimos avanzando? No, mi proceso cada día se fue como llevando extremos, ¿sí? A mí me empezaron a hablar de la Virgen, iban a orar por mí, yo los echaba, les decía que se largaran, que no existía Dios, que cuál madre, por favor, que Virgen, por favor, que ella no me iba a sanar y que era intercesora y cuando a mí me hablaban de eso, a mí me daba rabia, yo sentía como por dentro me quemaba de la rabia, ¿sí? Entonces pasan los días y no veo como opciones, o sea, los médicos no me plantean opciones porque a medida que yo recibía las quimios, eran ciclos de 8 horas diarias, perdí el cabello, pero yo me mandé a tuzar también. Pero Ana María Eugenia, no hemos llegado a un punto. ¿Por qué quimioterapias? ¿Por la salida de un ojo a uno le hacen quimioterapias o por qué? Claro, Camilo, es que ahí en ese momento cuando los médicos me retiran las vendas, dicen que yo tengo un tumor cerebral y orbital y encuentran que el tumor, el diagnóstico era un rhabdomiosarcoma embrionario. ¿Y eso es? Es un tumor que ataca hueso y carne, pero es un tumor anormal para la edad mía. Normalmente esos tumores son para niños entre 7 y 12 años. ¿Alguna explicación por qué yo a esta edad o eso es un incógnito hasta el día de hoy? Es incógnito hasta el día de hoy, Camilo. O sea, no sé por qué habrá sucedido eso en mí. Lo que sí sé es que la mayoría de personas que tienen un rhabdomiosarcoma, el promedio de vida es mínimo, pero del equipo de mis compañeros con los que yo inicié, en el momento yo soy la única sobreviviente. Este tumor, ¿se puede decir a cuántas personas le dan? No, Camilo, en este momento pues decirte eso no, porque por ejemplo a Chávez, el presidente, le dio un rhabdomiosarcoma también. Entonces el promedio no es tan grande, pero es anormal a la edad de las personas que les ha dado adultas. Y mucho más anormal sobrevivir a esto. Sí, normalmente las personas que tienen ese cáncer, el promedio de vida es mínimo, o sea, no alcanzan, iniciando por los ciclos de quimioterapia, por el medicamento, porque es un medicamento demasiado agresivo y porque es un tumor igualmente agresivo. Y después de que nos dio ese tumor, María Eugenia, ¿cuánto llevamos de vida? En este momento llevamos sanas 13 años. Después de esto, increíble. Bueno, síguenos contando, ¿qué siguió después de esto? Bueno, después de eso tuve un episodio que fue el encuentro, el inicio como de mi proceso espiritual, cuando
otra señora de un general, ella se llama Beatriz de Pineda. Ella llegó a mi casa a llevarme un regalo de la Virgen. Cuando ella llegó, en ese momento mi mamá me estaba sirviendo el almuerzo y estaba Milton, que era mi esposo, mi mamá y Beatriz. Entonces ella llegó y me hablaba de la Virgen amorosamente, tiernamente. Me decía que un regalo de la Virgen de la Medalla Milagrosa traía y que ella confiaba en que ella me iba a sanar. Pero pues mi fe estaba en otros lados. Entonces yo le dije, no, Beatriz, ¿tú crees que, por favor, la Virgen no existe, Dios no existe? Entonces ella me decía, María, escucha, escucha. Ella me entregó el regalo, era un aceite que estaba en un gotero. El aceite era transparente. Y ella me decía que le pidiera a la Virgen de la Medalla Milagrosa que los rayos que emanan sus manos me devuelvan la luz a mis ojos. Entonces en ese momento yo le decía eso y le decía, y si es verdad, Virgen, que tu hijo existe, pues que venga y me sane y me quite este dolor. Camilo, yo tomé ese aceite 2 minutos. A los 2 minutos lo solté. Y todos decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es imposible. Y yo preguntaba, díganme, ¿qué hay en ese aceite? Y Milton me dice que el aceite estaba amarillo y que dentro del aceite había un coágulo de sangre. En ese momento que él me dice, yo siento una cosa impresionante en mi estómago, una paz increíble que yo en mi vida había sentido. Y ese día se abrieron mis labios y dijeron, es verdad, el Señor existe. Y yo me declaré sana. Y a los 8 días, para la gloria de Dios, mi ojito cuando me operaron permaneció abierto. O sea, el párpado no cerraba, quedó por detrás del ojo. Y a los 8 días, mi ojo cerró y volví a ver. Ahí empieza el enamoramiento del Señor en mi vida, a través de la Virgen. Y ahí termina la enfermedad de María Eugenia. Pues yo pensé que ahí, porque yo le había dicho, claro, si es verdad que tú existes, pues sáname. Y ya está sana, ya puedo volver a ver otra vez felices. Completo, pues yo pensé que la sanación era de los ojos, que ahí terminaba todo, pero no. Resulta que después de eso, ya yo empiezo otra vez de nuevo a pelear con Dios, porque cuando yo inicio la quimio, mi cuerpo se empieza a consumir, entonces quedo pesando hasta 38 kilos. No podía comer porque me empezaron a dar llagas en la boca. Entonces, claro, eso era una pelea entre Jesús y yo. Si tú existes y me sanaste, ¿qué pasa que estoy aquí? Y aparte de todo, que era una humillación para mí, el tener que depender de un pañal a mis 19 años. Eso para mí fue terrible. El hecho de que me tuvieran que bañar en una cama, terrible. Entonces, pasan los días y los días y los días y quedo hospitalizada 8 meses. 8 meses, porque un cuadro clínico terrible, defensas por debajo, la hemoglobina terrible, todo. Y cuando me dan de alta después de esos 8 meses, me da una hemorragia bucal y nasal y quedo en cuidados intensivos. Ahí empezaron los médicos a tratarme, nunca soltaron la quimioterapia. Y ahí yo siempre decía que el dinero era lo que me iba a sanar. Eso fue algo extraordinario y los médicos decían que lo único que me servía era un alimento de la NASA, lo que le dan a las personas que salen al espacio, y que ese alimento era lo único que me podía salvar. ¿Por qué ese alimento, María Eugenia? Porque me dio tuberculosis y estafilococo y mis venas rechazaban los alimentos, ¿cierto? Porque como estaba en cuidados intensivos, ellos decían que ese alimento era lo único que me podía servir. ¿Y ese alimento es fácil de conseguir en esa época? Estamos hablando casi 10 años atrás. No, muy difícil, Camilo, porque pues en ese tiempo no era como tanto el espacio para que los colombianos viajaran al exterior, especialmente a los Estados Unidos. Entonces, los agregados militares, en ese tiempo el general Carreño fue el que habilitó el espacio y él
a través de los agregados militares de Colombia en los Estados Unidos, gestionaron el alimento. El alimento llegó a los 23 días. Los médicos a los 20 días me habían dicho que me dan 72 horas de vida. Porque entonces en ese momento, María Eugenia, ¿de qué se alimentaba? Si el cuerpo absolutamente todo podemos decir que lo botaba. Yo estaba como un vegetal, Camilo. O sea, a mí me tenían conectada a miles de aparatos. O sea, la vida mía dependía de los aparatos. Entonces, no. Esa es una de las incógnitas que hay, porque en la historia clínica nunca hablan de ello, ¿sí? Entonces, pues no, yo estuve conectada todo el tiempo a todo. Cuando los médicos dieron 72 horas de vida, los médicos empezaron a gestionar, a ver qué podían hacer por la tuberculosis que tenía. Entonces, no, el alimento no llegó y me desconectaron. Cuando me desconectaron, el alimento llegó. Entonces, en ese momento, una muerta más para el cementerio, un habitante más debajo de la tierra. En ese momento, los médicos me desconectaron, independiente de todo lo que podía suceder. Mi mamá decía dentro de su corazón que ella sentía que yo no estaba muerta, y que ella decía que no, que mi hija estaba viva, que ella lo sentía. O sea, que podemos decir que clínicamente María Eugenia estuvo muerta. Sí, yo estuve muerta. El tiempo no lo recuerdo en este momento, pero sí estuve muerta. Y mi mamá decía que ella sentía, y ella lloraba y levantaba la mirada y veía en la sábana puntos rojos. Y ella decía que yo estaba viva. En ese momento ella salió y le dijo: doctor, venga, mi hija está viva, yo sé que mi hija está viva. Y el doctor le decía que ya no podían hacer nada por mí. Y ella le habló como con tanta fuerza que el doctor le cogió la mano y se fueron. Y me levantaron la sábana, y en ese momento mi cuerpo empezaron a salir chispas de sangre. En ese momento me entran al quirófano, me hacen 7 cirugías, de las cuales me retiran un cuarto de pulmón. Ya salgo yo de ahí y era como si me hubiese acostado anoche, me hubiese levantado esta mañana. O sea, yo viví una vida diferente, pero no pensé que había estado tanto tiempo ahí. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí María Eugenia? Los 23 días en coma. Ya después de ese coma, las 7 cirugías. Y ya cuando salgo de ahí, pues, que 30 minutos después de la muerte más o menos le pongo yo, y la cirugía unas 3 horas o 4 más o menos, y ya cuando salgo de ahí, pues abro mis ojos y veo a mi mamá, porque el resto no los reconozco. Y ya empiezo ahí como a moverme y veo que mis piernas no me responden. Intento mover mis manos y mis manos estaban completamente cerradas. Intento hablar y no hablaba, estaba cuadraplégica y muda y conectada a un respirador. Entonces para mí eso fue como más rabia, como más ira, como más tristeza, más dolor, más angustia. ¿Qué es esto? Y ahí fue el combate espiritual de nuevo entre Jesús y yo. Podríamos decir que María Eugenia comienza una conversación interna con Dios, porque no había con quién más comunicarse. Solamente un pensamiento, porque no se podía expresar. ¿Qué pensaba María Eugenia en esos momentos que no podía mover brazos, piernas, no podía hablar? Seguía con el mismo pensamiento del inicio, muerte. De hecho, siempre buscaba cómo hacerme daño, me trataba de quitar los medicamentos, en medio de mis manitos cerradas me colocaban bombombones y me los acercaban con la mano a la boca, y yo hacía presión con mis dientes para hacerme daño, pero por la debilidad pues no podía, pero no pensaba en vivir sino en morir. Después de esto, ¿qué sigue, María Eugenia? Ya después de esto, Camilo, empieza el encuentro con el Señor, a justo un año de enfermedad. Encuentro... Todo este año tiran en una cama. Sí, de hecho toda mi enfermedad fue postrada en una cama. Total. Pues es que ahí hay una diferencia muy grande entre la palabra postrar y tirarse. Con todo el respeto, María Eugenia, yo siento que es tirada, porque es que te tiraron en una cama, la enfermedad te tumbó, no había cómo pararse, no había cómo mover algo, ni siquiera cómo hablar. Entonces es algo complejo.
para los oyentes que de pronto nos escuchan en este momento, o sea, es de pronto difícil uno imaginarse hasta qué punto un ser humano puede estar